Iba y utilizaba sus palancas, trabajaba con las palancas, experimentaba con las palancas. Él estaba preocupado, él quería saber para qué servían las palancas. Y hizo muchos inventos. Como dijimos al inicio, Arquímedes fue inventor. Hizo armas para destruir barcos, armas poderosas, y también hizo inventos para usar en tiempos de paz. Pero la sociedad pesa, y la sociedad en la que vivía Arquímedes, el medio en que se desarrollaba Arquímedes, también influyó sobre Arquímedes. Y bueno, él se dedicaba a experimentar, pero nunca escribió nada de sus experimentos. Por lo tanto, no tenemos ningún libro de Arquímedes. Solamente conocemos por leyendas, otras personas que escribieron su vida como biógrafos, y otras personas, bueno, que reconocieron el talento de Arquímedes y que rescataron sus ideas y las escribieron. Pero Arquímedes nunca escribió sobre sus trabajos. Por eso nosotros concluimos que Arquímedes se avergonzaba de sus trabajos. Arquímedes en su juventud había llegado a Alejandría. En Alejandría había un lugar que se llamaba el Museo de Alejandría. El Museo de Alejandría puede ser considerado como el antepasado de las universidades. ¿No? El Museo de Alejandría, digamos que era la madre de todas las universidades. Las personas más inteligentes iban a Alejandría, iban al museo. Los que eran inteligentes iban a escuchar clases, y los que eran más inteligentes, o sea, los que ya eran sabios, iban a dictar las clases, ¿no? Ahí vemos en la imagen cómo era Alejandría y el famoso faro de Alejandría, que bueno, en un terremoto, en un cataclismo, el faro desapareció. Continuamos entonces. Arquímedes, cuando estuvo en Alejandría, tuvo un maestro que era Conón de Samos. Conón de Samos era el mejor matemático en aquella época. Y llegó Arquímedes, y Arquímedes superó a su maestro. Arquímedes entonces demostró, estando vivo y siendo muy joven, que era el mejor matemático del mundo. Porque su profesor, que era el mejor matemático, quedó en ridículo ante Arquímedes. Arquímedes era mucho, pero mucho mejor que su maestro en las matemáticas. A Arquímedes le gustaba las matemáticas, pero también le gustaba la ingeniería. Y en esos tiempos estaba la matemática por un lado y la ingeniería por otro lado. No se mezclaba matemática con ingeniería. Vamos a hablar un poco más sobre la matemática y sobre la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Bueno, la ingeniería consiste en hacer caminos, puentes, túneles. Es lo que llamamos ingeniería civil. Los ingenieros también tienen que estudiar mucha matemática. Tienen que ser unos tromes, unos capos en matemática. La UNI, por ejemplo, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Es por todos ustedes bien conocido que tiene el examen de admisión más difícil a nivel nacional, y que son sumamente estrictos en matemática, son exigentes en matemática. ¿Por qué? Porque la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, va a formar personas que van a hacer hidroeléctricas, puentes, carreteras, y por lo tanto deben ser personas con una sólida formación matemática. Por eso, si a usted le gusta la matemática, entonces usted podría ser un ingeniero. Pero la ingeniería también se dedica a construir máquinas. Ahí tenemos los barcos, los aviones, camiones, automóviles. Todo ese tipo de máquinas también lo hacen los ingenieros. Computadoras. Entonces, si usted quiere ser ingeniero y le gusta la tecnología y le gusta la matemática, bueno, pues siga viendo este programa y tal vez puede definir su vocación. Sigamos con la próxima. Pero la ingeniería no es algo de ahora, ¿no? La ingeniería no es algo de, bueno, pues de hace 10, 20, 50 años, ¿no? Vemos la carretera panamericana. ¿Quiénes la hicieron? Ingenieros, por supuesto. Vemos una computadora en nuestra casa o en nuestros colegios. ¿Quién hizo la computadora? Ingenieros. Pero había ingenieros desde hace 3.000, 4.000 o inclusive 5.000 años. Para orgullo de nosotros, ahí podemos ver, ¿no?, en la imagen, Caral. Caral tiene unas grandes edificaciones, unas maravillosas pirámides que se construyeron hace 5.000 años.
Y eso lo hicieron los ingenieros de Caral. Los egipcios también fueron unos grandes ingenieros. Su mayor logro, las pirámides de Egipto. Ahí vemos un camello y al fondo las pirámides de Egipto. ¿Quiénes hicieron la pirámide de Egipto? Los ingenieros egipcios. Y también en Mesopotamia, los babilonios también hicieron grandes obras de ingeniería. Para hacer, por ejemplo, estas pirámides que se llaman sigurat, que eran pirámides de adobe, de barro, tenían que hacer muchos cálculos con triángulos, con geometría, con trigonometría. Entonces ya había ingenieros desde hace miles de años. En tiempo de los griegos, o sea, hace 2000, 2500 años, también existían ingenieros. Aquí pongamos el ejemplo del griego Eupalino. Eupalino construyó un túnel en la isla de Samos. Ahí vemos la entrada del túnel. ¿Cómo construyeron los ingenieros griegos este túnel? Bueno, ellos cavaron un cerro. Empezaron por un sector del cerro, por un lado. Un grupo de cavadores empezaba a cavar y otro grupo de cavadores iba por el otro lado del cerro. Uno iba por un lado, otro por otro lado, cavaban, covaban y al final se encontraron al medio del cerro. Este fue el primer puente que se construyó, este fue el primer túnel que se construyó debajo de una montaña y lo hicieron los griegos. Y lo hicieron hace 2500 años. Así que también había buenos ingenieros en Grecia. Para realizar estas obras, los ingenieros de Caral, los ingenieros de Egipto, los ingenieros de Babilonia, tuvieron que utilizar las matemáticas. Arquímedes había estudiado la matemática y dominaba la matemática pura, o sea, la matemática abstracta, la matemática que solo ve números, números y más números. Pitágoras, como vimos el día de ayer, había utilizado la deducción. Con la deducción, Pitágoras sacaba conclusiones. Y como Pitágoras es el padre de la matemática, las demás personas eran ya los hijos de Pitágoras, en un sentido figurado, ¿no? Los nietos de Pitágoras. Todos eran los seguidores de Pitágoras, los fans de Pitágoras, y todos utilizaban la deducción en matemática. La deducción es sacar conclusiones de una verdad. Es sacar conclusiones. Por ejemplo, amanece nublado y está lloviendo. Deducción, puede hacer frío toda la mañana, voy a llevar mi casaca. Puede que salga el sol, pero ¿para qué arriesgarme y enfermarme? Mejor me pongo la casaca. Esa es una deducción. Si amanece el día con un sol brillante, entonces uno puede deducir que todo el día va a ser calor. Puede ser así, como no puede ser así. Pero por si acaso me pongo mi casaca y abajo, un polo, una camisa manga corta, cosa que si sale el sol me quito la casaca y me siento cómodo. Bueno, eso es la deducción. Pitágoras utilizaba la deducción y todos los matemáticos griegos utilizaban la deducción. Y se dio una fiebre en toda Grecia porque todo el mundo estudiaba matemáticas y quería conocer matemáticas. Pero ojo, esta matemática era una matemática completamente teórica. Era una matemática que no tenía fines prácticos. Estudiaban los triángulos, los rectángulos, los griegos, pero todo era teoría. En otras palabras, esta matemática no se podía aplicar para hacer otras cosas. Por ejemplo, una computadora se hace, los ingenieros hacen una computadora, pero aplican mucha matemática. Pero los griegos no. La matemática era completamente teórica. Esta matemática no tenía usos prácticos. Un ejemplo, 100 años antes de que naciera Arquímedes, existía un famoso sabio, filósofo griego llamado Platón. Bueno, Platón hizo una academia de matemáticas. Lógicamente, ¿no? Porque ya estábamos diciendo, ¿no? De que se desató una fiebre por las matemáticas en Grecia. Y todos iban a estudiar matemática, pero teoría y teoría de la matemática. Un joven se atrevió y le preguntó a Platón. Le dijo: maestro, ¿para qué nos sirve esta matemática? ¿Qué aplicaciones le puedo dar a la matemática? ¿Qué uso práctico tiene la matemática? Eso le pregunta un joven discípulo a Platón. Platón se molesta, monta en cólera
hace 2 puños, golpea la mesa y lo expulsa de la academia. Pero antes, ¿no?, todo con sarcasmo, ¿no?, le da una monedita y le dice: bueno, ándate de acá, aquí queremos personas que conozcan matemática, vete de aquí. Y el joven se fue. Platón lo expulsó de la academia de matemáticas por el simple hecho de preguntar: ¿y para qué sirve la matemática? Esto nos da un ejemplo de que en esos tiempos la matemática se estudiaba por el gusto de estudiar, no le daban aplicaciones. Y aplicar la matemática justamente es hacer ingeniería. Bueno, hablamos de Euclides, otro gran matemático. Él escribió un libro donde estaban todas las verdades de la geometría. Estas verdades se llaman axiomas. Euclides entonces escribió un gran libro. Pero este libro, adivinen, era un libro completamente teórico. Es decir, no servía para aplicarlo en nada. Simplemente para leerlo, ¿no? Y para, bueno, pues para maltratarnos, ¿no? Maltratarnos el cerebro, me refiero, ¿no? Porque eran teorías difíciles, pero que no nos iban a servir para nada. No iban a servir pues para comprar el pan en la esquina y para que no me engañen en el vuelto, ¿no? Esa matemática no iba a servir para hacer caminos, carreteras, al menos hasta ese entonces. Los griegos, entonces, ¿para qué estudiaban matemática? Estudiaban matemática para conocer la astronomía, porque los griegos de clase alta decían: la matemática nos debe servir para estudiar el Sol, la Luna, Marte, Venus. Somos la clase alta y por lo tanto debemos estudiar solamente los astros que están en el cielo. ¿Para qué estudiaban matemática los griegos? Para la música. Ellos, bueno, sabían que la música tiene mucho que ver con la matemática, ¿no? Eso lo había descubierto Pitágoras. Entonces, para eso estudiaban matemática los griegos. Y Arquímedes sobresalía en 2 mundos. Conocía la matemática práctica, o sea, la matemática de los ingenieros, y conocía la matemática abstracta, es decir, la matemática que, digamos, no sirve para nada. En otras palabras. Y Arquímedes dijo: voy a unir los 2 mundos. Voy a unir la matemática abstracta, la matemática pura, con la matemática aplicada, con la ingeniería. Entonces, como vemos, Arquímedes fue el primero que dijo: voy a unir las 2 matemáticas. Ese fue el reto que se puso Arquímedes y Arquímedes se decidió a hacerlo. Bueno, pero al principio hablábamos de las palancas. Arquímedes se dedicaba a estudiar las palancas. Palancas, palancas y nada más que palancas. Bueno, en la imagen vemos a un señor que tiene una palanca. Una palanca puede ser un pedazo de madera, un palo, un fierro, y a la palanca le damos varios usos. La palanca es una herramienta sencilla. Inclusive la palanca es la máquina más antigua. La máquina más antigua que utilizó el hombre es la palanca, o sea, un palo para ayudarse, bueno, pues a cargar objetos o a empujar cosas. La palanca, por lo tanto, es una máquina sencilla. Así se le conoce en física, ¿no? Máquinas sencillas o máquinas simples se le dice a la palanca. Pero los griegos, los sabios griegos, a pesar que eran pues genios, hombres fuera de serie, los griegos no sabían cómo funcionaba una palanca. No sabían los griegos de qué manera funcionaba una palanca. Por eso es que Arquímedes estudiaba mucho las palancas. Él quería saber cómo funcionan las palancas. Entonces Arquímedes experimentaba y experimentaba con las palancas y se dio cuenta que las palancas funcionan como una balanza. Recuerden esto porque es importante para ver el experimento que dentro de unos momentos, bueno, pues vamos a apreciarlo. Aquí vemos en la imagen una balanza. Fíjense bien y quiero que descubran un triángulo en esa imagen. ¿Ven el triángulo? Es un triángulo de color negro. ¿Lo vieron? Muy bien. Sobre ese triángulo hay una línea. Esa línea es la palanca, ¿no? Y en este caso esta palanca es una balanza. Por lo tanto vemos ahí que hay 2 pesos en esa balanza. ¿Perfecto? ¿Se comprende?
Entonces, Arquímedes se da cuenta que todo era cuestión de equilibrio, porque en una balanza tiene que haber equilibrio. Si usted no comprende el tema, vamos a hacer un experimento. Ahora sí, en este momento, para que usted comprenda qué es una palanca y qué maravilloso es el descubrimiento que hizo Arquímedes. Es algo sencillo, no se preocupe, no vamos a hacer volar el estudio. Vamos a poner esta máquina por un lado y vamos a colocar aquí. Esto va a ser el punto de apoyo. Si la máquina lo enfoca, esto va a ser el punto de apoyo. ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno. Encima vamos a colocar esta tabla, esta madera, que va a ser la palanca. Esto va a ser la palanca. ¿Perfecto? Entonces, voy a colocar esta palanca por la mitad. Muy bien, calculo. Ya tengo una marca ahí, no hay problema. Y coloco la palanca. Y esto va a ser, pues, una balanza. ¿Cómo funciona la balanza? Vamos a traer unos pesos. Aquí tenemos pesos y pesas. A ver, si coloco esto, que es un peso, es una maderita, ¿no? Que pesa unos 10 gramos, 20 gramos, pero eso no interesa, no se preocupen, no se hagan confusiones con los números. Y lo coloco aquí, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué piensan ustedes que pasará si coloco este peso acá? Se va a inclinar, ¿no? La balanza para ese lado. Y ahí lo vemos. La balanza se inclinó para ese lado. Voy a colocar otro peso. Si coloco este peso en este lugar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, va a haber un equilibrio. Veamos. Lo coloco con mucho cuidado. A ver. Ajá. Y hay un equilibrio, ¿no? Perfecto. Eso es. Si coloco otro peso, ¿qué va a suceder? Lo voy a colocar acá. Obviamente la balanza se va a inclinar para abajo. Y ahí está. La balanza se inclinó. Si tomo otro bloque y lo coloco aquí, ¿qué va a suceder? Va a haber un nuevo equilibrio. La voy a colocar con mucho cuidado. Ajá. Ahí está. Perfecto equilibrio. El elemento que está aquí abajo, ¿no? Esta maderita que está aquí, ¿sí? Se llama punto de apoyo. A ver si fue un poco de zoom. Bien. Punto de apoyo. Punto de apoyo. Y la madera que está acá se llama palanca. A ver, ahora sí, podemos. Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces con nuestro experimento. Ahora, ustedes dirán, pero qué sencillo, ¿no? Qué fácil. Claro, esto lo puede entender un niño de 6, 5 años. Si acá hay 2 pesos y acá hay 2 pesos, hay un equilibrio. Muy bien, pero aquí viene lo maravilloso de Arquímedes. Mucha atención. Voy a quitar los pesos. A ver. Coloco un peso acá y sabemos que la balanza se va a ir a un lado. Coloco otro peso acá y va a haber equilibrio. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, voy a colocar 2 pesos aquí y voy a agarrar una maderita. ¿Qué va a pasar? No pasa nada, porque esto pesa el doble que esto, ¿no es así? Por lo tanto, pues. Pero yo les aseguro de que yo puedo hacer que este bloque pese lo mismo que esto. O al menos, eso es lo que quiero que ustedes vean. Voy a hacer un equilibrio. Y esto no es magia, es ciencia. Para eso muevo la palanca un poco nada más y listo. Se equilibró. ¿Lo ven? Entonces este bloque pesa lo mismo que 2 bloques. Voy a continuar poniendo más bloques. Esto es muy divertido, a mí me encanta, me fascina. Pongo otro bloque, he puesto 4 bloques. Ahora sí dirán ustedes, ya bueno, 4 bloques, ¿no? No se puede equilibrar con un bloque. Y yo les digo que sí se puede. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hice al principio? Moví la palanca, la alejé del centro. Ahora voy a mover un poco más la palanca.
¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá equilibrio o no habrá equilibrio? A ver, veamos. Jalamos un poco más la palanca y listo, se equilibró. O sea, este peso, no, esta pesa igual que 4 pesas. Si esto pesa 10 gramos, se equilibra con los 40 gramos. A ver, vamos a hacer algo más radical, vamos a poner más pesas. Aquí tengo más pesas. Vamos a poner acá otra pesa, obviamente, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Otra pesa y otra pesa. A ver, vamos a poner todas estas pesas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesas. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá equilibrio o no habrá equilibrio? A ver, piénsenlo bien. Estamos haciendo un experimento que hizo Arquímedes hace 2500 años. El experimento es antiguo, tiene 2500 años. ¿Habrá equilibrio? A ver, ojalá no se me caiga. Tengo que también tener yo equilibrio en la mano, si no. A ver, un poquito por acá. Y ahí lo tienen. La ciencia es maravillosa. Esta pesa, podemos decir que, bueno, este bloque pesa lo mismo que 7 bloques. Si esto pesa 10 gramos, se ha equilibrado con 70 gramos. ¿Por qué? A ver, vayan pensando, televidentes, ¿por qué sucede esto? Aquí no hay efectos especiales, no hay trucos, nada de eso. Ahora vamos a hacer algo súper radical. Y hicimos algo radical, ahora más radical. Vamos a poner más bloques. Aquí tengo más bloques. A ver, acá hay 7. Vamos a poner 10 bloques, a ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloques. ¿Ya? Vamos a equilibrar esto, a ver. ¿Ya? Pero ya no vamos a poner un peso. Vamos a poner algo que pese menos, a ver. Por aquí tengo esto que es un pequeño cinta adhesiva, ¿no? Un rollo de cinta scotch. Esto no pesa nada. Esto sí pesa regular. Son bloques de madera. 10 bloques y voy a poner la cinta scotch, la cinta adhesiva, aquí, al otro extremo. A ver, ahora ¿habrá equilibrio o no habrá equilibrio? Piénsenlo bien. Si lo pongo aquí, obviamente, no habrá equilibrio, pues, si lo pongo al medio. Pero voy a tratar de equilibrarlo. Voy a hacer lo que hizo Arquímedes. No ponía la balanza al medio, porque obviamente el peso gana. Jalaba y avanzaba la palanca. ¿Ven? La palanca avanza. A ver, vamos a ver. Se nos cae. Ahí está. Maravilloso. Esta cinta scotch, digamos que pesa 5 gramos y se ha equilibrado con un peso de 100 gramos. O sea, 20 veces más de su peso. Y esto descubrió Arquímedes. Ustedes dirán, bueno, pues qué sencillo, pues yo también lo puedo hacer. Claro, lo pueden hacer. Es más, los invito a que lo hagan en sus hogares. Ahora veamos de qué nos sirve esto para las máquinas. Ahora sí, volvamos entonces a nuestra pizarrita virtual. Muy bien, como decíamos, todo era cuestión de equilibrio. Por lo tanto, vemos en una imagen que aquí se equilibra una bolita que pesa 5 kilos con una bolita que pesa 100 kilos. Si les enseñaba esta imagen hace un minuto, ustedes dirían, mentira, ¿no? Trucos, efectos especiales. Pero bueno, pues, aquí vemos que se equilibra, ¿no? Aquí vemos que se equilibra una bolita de 5 kilos con una bolita de 100 kilos. ¿Por qué? Porque hay una palanca. Esa tabla es la palanca. Maravilloso, ¿no es cierto? Esto lo descubrió Arquímedes. Y Arquímedes estaba muy contento, loco de contento. Y Arquímedes dijo su frase célebre, Eureka. Eureka dice, lo logré, lo descubrí, lo encontré. Maravilloso, chévere, bacán, excelente.